no siempre así, claro. Y pues hoy vamos a navegar un poco sobre esta aula abierta, sobre puentes entre psicosomática, humanista, epigenética, psicoterapia somática y el por qué estos temas incluirlos en nuestra formación, en nuestra actividad como terapeutas, como cuidadores. Entonces me gustaría navegar por esos lugares para compartirlo con vosotros. Vamos a grabar esta aula también para que después se quede disponible. Entonces, en algún momento me gustaría también dejar espacio para que hagáis alguna pregunta. Entonces, si os parece bien, voy a empezar a navegar. En algún momento hago una pausa y podéis también escribir en el chat preguntas que os vayan surgiendo y luego al final, cuando yo haga la pausa, ya podemos abrir los micrófonos, yo voy a ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. ¿Os parece bien así? ¿Sí? Estupendo, muy bien. Vale. Bueno, pues, ¿por qué escogimos este tema? Algunos de vosotros estáis en la formación y conocéis, otros estáis en otro tipo de formaciones, pero también sois terapeutas o psicoterapeutas o curiosos, o estáis con intención de entrar en la formación, pero sobre todo si estáis aquí os ha llamado la atención el nombre y esta área es porque os gusta saber algo más pues, del ser humano, de cómo se comporta y de también, en este caso, el puente que estamos intentando hacer también con el cuerpo orgánico. Y cuando digo también es porque no es solo trabajar con el cuerpo y cuerpo orgánico. Un desafío que tiene ahora la práctica de la psicoterapia, sin duda, es la posibilidad de cada vez llegar a más lugares del ser humano. Y si de hecho hemos oído mucho la palabra integrativo, integral, y eso es fantástico porque es esta visión holística, el hecho es que de alguna forma la medicina estuvo mucho tiempo peleada con la psicología, incluso con la psique, con el alma, teniendo una visión más cartesiana, más fenomenológica, más funcional, sobre todo desde la época del siglo XVI, con Newton, con Descartes, tuvo su razón de ser. Luego la psicología entró en fuerza y entró, pero también separándose de la medicina, del cuerpo orgánico. Entonces tenemos el médico que se ocupaba sobre todo del cuerpo y tenemos el psicólogo, la psicología que se ocupaba sobre todo de la mente. Luego tenemos las áreas de psicoterapia que nacen posteriormente y empiezan a introducir, sobre todo las humanistas, las que están en el medio de los picos entre la cognitivo-comportamental y la psicoanalítico o psicodinámicas, que empiezan, las corporales, a incluir el cuerpo. Y lo incluyen de una forma fantástica, con el lenguaje corporal, la incluyen pues... hablando de todos los bloqueos que pueden haber, del movimiento, de la forma de respirar, de la forma de conectar, de todo tipo de lenguajes, tanto subtiles como lenguajes de vinculación y cómo eso es importante. Y eso abrió una puerta de trabajo también con el terapeuta y el psicoterapeuta en que él pudiese también incluir su propio cuerpo como instrumento de trabajo y salir de lo verbal, incluyendo lo verbal, pero trabajar también con movimiento, incluso pues con otras herramientas, ¿no? Con música, con toque, incluso online, sabiendo trabajar con cuerpo, trabajar con la respiración, con las sensaciones, y eso es muy, muy importante. Pero lo que también hemos venido sintiendo, yo lo he sentido mucho, había la falta de incluir también en la psicología, en la medicina, que ya ha hecho el puente, y ahora en la psicoterapia, que ya incluye el cuerpo, hacía falta incluir el cuerpo orgánico. Porque para trabajar tristeza, para trabajar ansiedad, para trabajar ataques de pánico, para trabajar cualquier área de la parte emocional, no solo, pero cualquier cosa que sea emocional, tenemos que trabajar con el cuerpo también, no solo con la mente. Y cuando trabajamos con el cuerpo, estamos trabajando con el sistema hormonal, estamos trabajando con el sistema nervioso, estamos trabajando con el sistema inmunológico, estamos trabajando el micro y estamos trabajando el macro. Estamos trabajando la célula, cómo se comporta, que también tiene su personalidad. Y cada vez más sabemos que las células son inteligentes, que tienen membranas que son sensibles a las moléculas de emoción, son sensibles a las hormonas, que son los grandes transmisores de distancias largas, y son sensibles a los transmisores, neurotransmisores, que son de distancias cortas. Digamos que neurotransmisores de distancias cortas son los que son generados en la neurona y los neurotransmisores de distancias largas son los que son generados en las glándulas, que son las hormonas. Entonces, entender
¿Qué circuito es ese que une, por ejemplo, el sistema nervioso, que incluye el sistema nervioso somático, el autónomo, el periférico? Esa parte, junto con el sistema endocrino, toda la gestión de las glándulas, que están además en el mismo lugar que los chakras. Saber hacer puente entre la medicina alopática y la medicina tradicional o la parte oriental. Entonces, saber hacer estos puentes sin quedarnos demasiado funcionales, ni biológicos, ni demasiado transpersonales desconectados del orgánico. Y sí respetar que tenemos mucho que aprender de ambas filosofías. ¿Esto tiene sentido para vosotros? ¿Sí? ¿O estoy navegando demasiado en la mayonesa? ¿No? ¿Está bien así? Sí. Estoy empezando hoy a hablar por primera vez castellano después de 3 días sin casi nombrarlo. Entonces estoy todavía un poco pastosa, como siempre, ya los que me habéis oído muchas veces, pero hoy estoy, de aquí a unos minutos ya me saldrá mejor. Por lo tanto, el terapeuta que quiere trabajar integrativamente, yo creo que en este momento todavía es más urgente que nunca saber incluir que cuando está mirando a su cliente, a su paciente, sea online, sea presencialmente, porque vamos a tener que incluir estas formas de trabajo ya. Yo las incluyo hace mucho tiempo, no tanto como en el último año, por supuesto, pero saber leer los señales de los gestos de la cara, si está presencialmente en la aproximación, saber por lo que le está pasando a su cliente, su lenguaje corporal y la forma como lo va conociendo, cómo su cliente está en contacto con el miedo y entonces a lo mejor está liberando más cortisol, y eso significa que su cerebro, su glándula pituitaria, ha hecho una criba de que lo que está pasando es que le ha retirado el sistema de seguridad. Entonces, si la persona tiene gestos de miedo, pupila dilatada, un cuerpo que se cierra, una boca que se cierra, una sensación de respiración que altera, la sensación del miedo, y la persona incluso reconoce que está con miedo o con ansiedad, todo lo que vamos aprendiendo a hacer con nuestros clientes, eso significa que está liberando todas esas hormonas, y esas hormonas sabemos que en un determinado grado extremo disminuyen el hipotálamo, con lo cual era más difícil memorizar, es más difícil hacer procedimientos nuevos. Sabemos que afecta también a la amígdala, que tiene un proceso opuesto, inflama. Por eso se dice que la depresión es un proceso inflamatorio. Hoy se dice que la depresión es un proceso inflamatorio, porque la amígdala empieza a estar siempre muy activada, amplía, porque la persona que está muy deprimida, no triste, que es diferente, triste y deprimido es diferente. La persona que está deprimida tiene la amígdala, por ejemplo, muy disparada, y eso significa que se siente en inseguridad porque le falta la capacidad de respuesta a algo y siente que el cuerpo no le sostiene, porque está inundado, inundada de algo que le sobrepasa. Entonces, el hipocampo disminuye, la amígdala inflama y el córtex prefrontal se queda con menos irrigación sanguínea. Con lo cual, cuando por ejemplo una persona está deprimida y la encontramos ruminante, dando vueltas al mismo asunto, que parece que no sale, es que en realidad, biológicamente, orgánicamente, están ocurriendo cosas. Su propio cuerpo no le está permitiendo dar respuesta a los estímulos que vienen del hipotálamo, por ejemplo, de la antena del mundo, que llega y le da una percepción de lo que va llegando, y cuando hace la criba en la pituitaria, la glándula maestra, la reina, la pituitaria o hipófisis es lo mismo, se le puede llamar de las dos formas, cuando hace la criba aquí dice, eso es miedo. Entonces va a ir, por ejemplo, la suprarrenal. A lo mejor le dice, no, eso es agradable. Entonces a lo mejor va a liberar dopamina. No, eso es súper tranquilo. Entonces a lo mejor va a liberar serotonina o adrenalina. Entonces es muy interesante entender que en lo que me llega del mundo y la gestión que voy a hacer, ya hay un puente con mi memoria, con mi estructura de carácter, con mi personalidad, con mi historia, con mi biografía. Y eso nos puede ayudar mucho, a mí me ayuda mucho. Yo he sido siempre una curiosa y sigo, me ayuda mucho a saber un poco más de biología, que es una palabra muy, muy interesante porque biología quiere decir la lógica de la vida, ¿no? Biología, entender un poco la lógica de la vida. Y entender que las respuestas que el cuerpo tiene están siempre intentando resolver cuestiones urgentes y jerárquicamente que me retiren de lo más básico que es el miedo de tener dolor
o de estar en peligro. Entonces, por eso hay una cosa que yo acostumbro a decir que digo que no es muy romántica, y no es, pero es la verdad. Eh, la verdad es maravillosa, querer saber lo que nos ocurre es fantástico, decimos todos la verdad a toda hora, pues sería maravilloso, los políticos más todavía, pero bueno, es lo que tenemos. Pero el cuerpo, a un nivel muy arcaico, jerárquico, no está interesado en la verdad. Está interesado jerárquicamente en situaciones de estrés, por quitarse el estrés de en medio y por sobrevivir. Entonces, en ese momento está en el sistema reptiliano. Nosotros tenemos los tres grandes cerebros, muchos de vosotros los conoceréis, reptiliano, el límbico, el córtex, el neocórtex. El reptiliano como más antiguo, más de la acción, el límbico más posterior, que compartimos con los mamíferos, de la emoción, y el neocórtex, desarrollado principalmente más ágilmente en seres humanos, muy rugoso, que es el que tiene que ver con la cognición. Entonces, cuando tenemos un impacto y sentimos que antes de pensar, sentimos que eso nos puede colocar en peligro, porque es todo muy rápido, una persona que nos recuerda a alguien que nos maltrató, a lo mejor no es la persona que nos maltrató, pero el olor, la forma de ver, la figura, la forma de comportarse, despierta en mi hipotálamo alertas que hacen que la pituitaria diga, ese conocido gesto es un gesto que en presencia de tal te ocurrió una agresión. Cuidado. Y si sigo recibiendo estímulos en que mi alerta sigue sintiéndose en peligro, yo no me gusta esa persona. Por eso a veces no sabemos por qué no nos gustan ciertas personas en un primer impacto. No sé por qué, pero no me gusta. ¿No os ha pasado eso muchas veces? No sé por qué, pero aquella persona como que no va conmigo. No sé por qué, pero mi barriga me dice que... Porque tiene algo que toca en mi biología, en que la lógica del contacto con lo que me llega a nivel bioquímico, eléctrico o de memoria, es que en presencia de algo que tiene esa persona, yo ya lo pasé muy mal. Y esta puede ser que, porque tiene esas características, lo vaya a pasar mal, pero no tiene por qué ser matemático. Pero sí que es verdad que mi cuerpo primero va a lo reptiliano, después va al límbico y después hace su narrativa. O de alguna forma es, primero tengo una sensación, después me doy cuenta de que es miedo, alegría o tristeza y después digo, ah, es parecido con mi padre. ¿Sí? Y después tengo que hacer la inversión. Ah, no es mi padre. Ay, estoy triste, qué tontería. Ay, bueno, pues no es tan grave. Vamos a respirar un poco, meditar, me voy a la montaña, hago un ayuno, paso por las brasas, me tiro de paracaídas, tomo baños de agua fría en el País Vasco, en la montaña, se me quita todo, empujo unos troncos, o me voy a Cataluña, a los volcanes, a los sitios que hay por ahí, cerca de los Pirineos. O me voy a Menorca y todo el mundo se queda de envidia por el agua calentita en cuando están todos allí, en fin, y morenos y tal, en fin, con lo que cada uno tenga, ¿no? En su naturaleza y que pueda sobre todo disfrutarlo más ahora, que nos está haciendo tanta falta. Por lo tanto, lo que me gustaría incluir hoy, y es lo que estamos haciendo también en la formación, es que el terapeuta necesita de hecho abrir su percepción para qué lugares va a mirar. Y si mira solo para la mente, se va a quedar con la mente. Si mira solo para el cuerpo, se va a quedar con la información que el cuerpo le dé. Si se queda solo en la historia de la persona y lo que cuenta o no cuenta, se va a quedar encerrado en lo que cuenta y no cuenta. Si se queda enganchado en la biología, pues se va a quedar enganchado en los síntomas, en lo que le trae, sería un acto médico, que toma, que no toma, sería un acto médico, alopático. Y la propuesta no es que hagamos nada de un acto médico con nuestro cliente, porque quien es aquí no médico y se dedica o va a dedicarse a la terapia, a la psicoterapia, no es el objetivo que en la clínica, en las sesiones, en el acompañamiento psicoterapéutico haga un acto médico, pero sí un acto de cuidado profundo en que pueda incluir y ayudar a la otra persona, a veces explícitamente, le explicando lo que le está pasando, porque hay pacientes, hay clientes que quieren saberlo todo. ¿Por qué me pasa esto? Y le explicamos, incluso le damos artículos y se lo beben y lo quieren saber todo y se vuelven expertos en su proceso de incluso saber las triangulaciones que tienen dentro y tiene mucho sentido y es súper interesante. Y hay algunos que no tienen ganas ningunas de saber, no quieren saber, quieren experimentar mucho más el alivio, las sensaciones, eventualmente después querrán saber o no, pero sobre todo lo que quieren es activar
su proceso de ser más leve, estar en el mundo, pero no con demasiada información. Los muy mentales van a querer la página 49 donde viene explicado cómo funciona el hipotálamo, si es grande, pequeño, de qué está hecho, y los muy emocionales van a decir, ah, bueno, ocurre allí, vale, yo lo que quiero entonces ahora es saber cómo resuelvo, cómo puedo llevarme mejor, cómo... Entonces, cada persona es diferente, ¿no? Cada persona es diferente y genéticamente y epigenéticamente somos diferentes también. Entonces, lo primero que me gustaría colocar en esta caldera, para los que no me conocéis, la caldera, que está en los grupos, es una caldera alquímica, que todos los grupos estén en redondo, estén en online, tenemos que no vamos a colocar nuestra intención, nuestro corazón, nuestras preguntas. Entonces os sugiero que abramos nuestra caldera en la cual vamos a ir colocando conceptos, ideas, compartires, para que después al final podamos tener una caldera bien rica con cosas que nos pueden ayudar. Entonces, para colocar la caldera de momento, me gustaría colocar la inclusión del cuerpo orgánico como fuente de trabajo y fuente de ayudar a la persona a regular sus estados psicoafectivos. Saber más del cuerpo orgánico para ayudar a la persona y ayudarnos a nosotros mismos a regular mejor los estados. ¿Ok? ¿Os parece bien colocar eso en la caldera? Sí. Me gustaría también colocar en la caldera que es muy importante saber cómo comunican los tres grandes sistemas cotilla, que les llamo yo, son los sistemas de cotilleo total, que son que vienen de una área estupenda que se llama, es una palabrota lo que voy a decir ahora, es la psiconeuroendocrinoinmunología, que es mi base de estudio ahora, que es fascinante, la PNI que se llama, psiconeuroendocrinoinmunología, que es el puente de la comunicación constante que hay, el estudio de el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Fijaros lo importante que es eso ahora todavía más, que es todo, estamos hablando del virus y el virus, que parece que solamente hay este virus, pero bueno, hay otras muchas cosas, pero bueno, también hay este virus. Y cuánto es importante que una persona que tiene el sistema nervioso dañado, que tiene el sistema endocrino dando gritos de adrenalina, de cortisol, cuando eso ocurre, su sistema inmunológico deprime, se queda inmunodeprimido. Con lo cual, el territorio del cuerpo, que es aquel que promueve que tenga un territorio apto para adquirir agentes patógenos y que tenga un terreno fértil, infelizmente, para que puedan sobrevivir dentro de nosotros y nosotros no. O sea, un terreno malo en nuestro cuerpo es un terreno bueno para los virus. Si nuestro territorio, que es el cuerpo, tiene un sistema nervioso que está en angustia, en sufrimiento, en desgaste, también tiene el sistema endocrino que está acompañando al sistema nervioso porque está dando respuesta biológica. Y eso hace con que exceso de cortisol, exceso de adrenalina, exceso incluso de dopamina, disminuya la respuesta del sistema inmunológico. No es lo que estamos necesitando ahora. Por eso en este momento es tan importante que nos cuidemos para que nuestro sistema inmunológico tenga una buena respuesta, porque efectos colaterales de otras muchas cosas podemos tener muchos y ya está pasando, ¿no? Tanto mentales como emocionales, como corporales. Entonces coloco en la caldera el estudio de los grandes cotillas, porque lo que ocurre en uno ocurre en otro. Lo que ocurre en el sistema nervioso se los chismorrea al sistema endocrino porque necesita de él para trabajar. Y lo que ocurre en el sistema endocrino ocurre en el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico, una de las células o de los soldaditos más importantes que tenemos son las glándulas, los linfocitos T. Y los linfocitos T se llaman T porque son madurados o crecen o van a la universidad, a mí me gusta decirlo así, van a la universidad en el timo, por eso T de timo, el corazón, imaginar lo importante que es, se maduran en el corazón y en la médula. Y entonces los linfocitos T, si maduran en el corazón, imaginar lo importante que es, como el chakra del corazón, el chakra cardíaco, lo importante que es el tema del vínculo, de la vinculación, el tema de tener un cierto equilibrio entre estar junto y separado, cuánto eso ejerce una influencia en la calidad de mi sistema inmunológico. Por eso decimos cuando una persona está deprimida o tiene un conflicto relacional o tiene un vínculo tóxico, que curiosamente se queda más enferma, ¿verdad? ¿Nos ha pasado cuando estáis
con angustia, en una relación difícil o con ausencia de una relación o con una cosa muy, muy angustiada que os ocupa mucho tiempo, que nos ocupa, el cuerpo está más ácido, regulamos peor el sueño, con lo cual la melatonina, que es la hormona o el neurotransmisor de larga distancia de la felicidad de la noche, serotonina de día, melatonina de noche, vamos a llamar así. La melatonina deja de funcionar también por la noche, con lo cual, que es la gran responsable por la regeneración celular y que su pico más alto es 3-4 horas después de la noche, si no se regula suficientemente, voy a andar cojo todos los días. Y eso ocurre durante el día, preparando la noche, y ocurre durante la noche para preparar el día. ¿Sí? Una cosa, por ejemplo, muy curiosa, que también es importante para nuestro trabajo, es saber que porque ahora estamos con tantos aparatos, con tanto ecrán, ¿ecrán se llama en castellano? ¿Ecrán? ¿Ecrán? ¿No? ¿Tela? ¿Tela? ¿Visor? ¿Pantalla? 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 Estamos con muchas pantallas pequeñitas, del teléfono móvil, del tablet, del ordenador, y si hasta una cierta hora, y esto que voy a decir puede parecer una locura, porque yo propia no soy capaz de hacerlo la mayor parte de las veces, pero si a una cierta hora cuando baja la luz del sol no lo desconectamos, ocurre una cosa, la luz de estos dispositivos es azul. Y nuestra glándula pineal necesita tener disminución de luz azul durante la hora en que la luna se va levantando y el sol se va poniendo. Si no, no sabe que es de noche, porque la melatonina solo se regula por la noche. Es responsable por los biorritmos, por el envejecimiento o por el mejor no envejecimiento, y por saber si es de día y si es de noche. Es necesario que se dé cuenta que es de noche para que active los procesos orgánicos por la noche, que solo ocurren por la noche. Si estamos muy pendientes de las pantallas hasta una hora tardía o lo llevamos incluso a la mesita de noche, mesita de cabecera, ¿cómo se llama? Mesita de cabecera, mesita de cabecera. Sí, se llama mesita de cabecera. De noche. Mesita de noche. De noche está bien. Vale. Pero Sí, vosotros no me corregís, no me ayudáis nada. Así voy a quedarme siempre hablando mal del todo, pero bueno. No, Tudo bem. tudo bem. Posso falar em português, é melhor para mim, tu me entendes também. Eu entendi também. Eu sei, eu sei. Por lo tanto, en la mesita de cabecera o de noche, si tenemos el tablet, si tenemos el móvil como despertador, que es lo que la mayor parte de la gente, aunque lo haga en modo vuelo, me afecta la producción de melatonina. Nunca tanto cuanto ahora están habiendo disturbios del sueño. O aparentes no disturbios del sueño, pero cualidad del sueño, calidad del sueño. Y si la melatonina no se produce en una cierta cantidad, eso va a desorganizar no solo la regeneración incluso celular, como ósea, como una cosa que está ocurriendo es que ahora, aparte del sedentarismo, de la mala gestión de la melatonina, que está muy ligada al calcio también, la gente está teniendo grandes problemas de huesos, de articulaciones. Entonces es una cascata de cosas que entenderlas es muy, muy importante. A mí no me interesa a lo mejor o es demasiado saber que la célula de la mitocondria, lo que está hecho la mitocondria, dentro de la mitocondria, la bioquímica, la parte eléctrica, ir a ese detalle tan, no. Pero sí saber que todas esas cosas me están afectando porque las puedo incluso visualizar, hacer trabajos con ellas, trabajar con mi corazón fuera, con mis pulmones, con mi circuito, con esos puentes que hay entre mis tres sistemas, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, y que seamos coautores de una relación más estrecha conmigo y con mi cuerpo y con lo que me pasa y con mi ambiente. Y más alejados de la idea errónea de yo y mi síntoma, luchar, las cosas terribles, ¿no? De voy a luchar contra la enfermedad, voy a luchar contra el cáncer. El cáncer hoy en día se habla y se dice o se está reconociendo en la comunidad científica, la buena, no la que es demasiado rígida, sino la buena, que es una enfermedad considerada autoinmune o del sistema inmunológico, porque en realidad está muchísimo, muy relacionada con el sistema inmunológico, tanto que las nuevas terapéuticas están yendo más en ese sentido, más personalizadas, más individualizadas.
Y es interesante entender que las enfermedades, por mucho que me molesten, ellas nacen en mi cuerpo por un desequilibrio, nacen como un lenguaje biológico para hablarme de algo que está en desequilibrio. No nacen para jorobarme porque he tenido mala suerte, porque es diferente de mí, porque pasé por una calle, un bicho me cogió, un agente patógeno. Es mucho más que eso. Jung ya decía, Carl Jung decía que la enfermedad nace para curar al hombre. Claro que decirle esto a una persona enferma le va a poner de los nervios y no le va a gustar nada, porque está en sufrimiento. Pero estamos aquí entre terapeutas, curiosos, posibles futuros terapeutas, y una de las visiones de la psicosomática humanista es la posibilidad de entender la enfermedad como más un elemento junto de la anamnesis, de la biografía de la persona, para entender cómo ese cuerpo está relacionándose con la experiencia de estar vivo. ¿Sí? Más que entender o hacer que la persona tenga esperanza para ver si se libra de la enfermedad. Yo me acuerdo una vez que intenté hacer un puente con un lugar aquí en Portugal, donde yo vivo, para hacer un trabajo de investigación que yo estaba haciendo, para un lugar donde tenía una cosa supuestamente muy moderna de trabajo con cáncer. Tenía un aparato súper chulo, una cosa increíble, un equipo de trabajar lo unknown, lo desconocido, un equipo americano con varios países, una cosa súper interesante aparentemente. Mi desilusión fue tremenda cuando en el equipo, hablando cada uno de lo que le estaba esperando y yo diciendo, bueno, me gustaría estudiar epigenética, el puente con la psicoterapia, la raíz del cáncer, ayudar a la persona a ser coautor de su proceso, con lo que estáis haciendo aquí y tal. Y ellos dijeron, no, 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 el cáncer es el cáncer, le puede pasar a cualquier uno. Y aquí lo que queremos para vosotros, psicólogos o psicoterapeutas, es que nos ayudéis en cuando están haciendo los tratamientos a que les devolváis la esperanza de que se pueden curar. Y yo, me parece muy bien que tengan esperanza, pero yo estoy intentando abrir un poquito más el espectro. Antes del cáncer sistémico, trabajo familiar, alimenticio, cómo la persona se relaciona consigo misma, con sus creencias, y colocar eso junto de todo lo que está pasando aquí y claro que también le devolver la coautoría de seguridad de su cuerpo y tener esperanza en que con todo eso pues va a ser mucho mejor. No, pero eso no tiene nada que ver con el cáncer. Ah. Entonces, como creo que se dice en España todavía, me gozo en un pozo. No se fue para la Alcaldía Alquímica, se fue por Pozo. Y como no me quise ir para el Pozo, me salí del sistema y seguí. Bueno. Entonces, esto me lleva a compartir con vosotros otro tema que es para nuestra caldera, que es la epigenética. ¿Quién de aquí está familiarizado con la epigenética? Que levante la mano. ¿Quién está familiarizado un poco con la epigenética? Luisa, Berta, Monse, también José. Claro, por supuesto, por Dios, no me digas que no, que hablamos. Sí. Bueno, vale, gracias. Entonces, hemos hablado un poquito de esta psicosomática humanista que le llamo y que no solo yo le llamo, que incluye que todas las enfermedades de alguna forma son psicosomáticas porque todas envuelven la psiquis y el soma en cualquier porcentaje posible, sea un agente patógeno, sea la forma como me relaciono, toda enfermedad hoy en día es psicosomática porque envuelve a la persona, envuelve la relación que tiene con la enfermedad, envuelve su sistema y necesitamos aprender a hacer puentes con todo eso. Y ahora vamos a hablar un poquito, para colocar la caldera, de la epigenética, que era otro de los tópicos o ítems de nuestro encuentro. La epigenética es algo realmente fascinante, porque sí que es verdad que la ciencia nos ayuda a entender muchas cosas. Por otros lados, le pasa como a veces le pasa a la Iglesia Católica, con todos mis respetos, que para algunas cosas le servirá a quien la siga y le da orden y tiene cosas, por supuesto, como todas las cosas que serán interesantes, y por otras tiene cosas que son muy obsoletas y cosas que no están actualizadas. Con la epigenética ocurre lo mismo. Ella te explica lo inexplicable. La epigenética, como su propio nombre indica, significa epi significa por encima de. La epigenética te explica lo inexplicable de lo ortodoxo, lo fijo, lo estereotipado y lo congénito. La epigenética te explica cómo se comportan los genes, pero no te dice qué son los genes. La genética te explica los genes, te dice qué genes tienes. Es como si la genética, nuestros 25.000 genes que tenemos aproximadamente dentro de los 23 pares de cromosomas, nuestra genética
es nuestro abecedario. Es lo que determina el abecedario que tenemos, nuestras letras, ¿no? Nuestro DNI, nuestro Documento Nacional de Identidad, se llama el DNI, ¿no? El DNI, nuestros números, ¿no? Y la epigenética es la gramática. Sería la gramática de cómo eso se va organizando. O más fácilmente, para las mentes más analíticas, la genética es el hardware y la epigenética es el software, que tiene que estar actualizándose todo el tiempo, ¿verdad? Que tenéis en vuestro ordenador software moderno, no sé qué, Windows 7, compre el Windows 8, ya vamos por el Windows 9 y si no, pues se va todo al garete y no funciona la cosa bien. La epigenética te explica el comportamiento de los genes. Y esto es muy importante porque la epigenética no te explica las mutaciones. Hay una área de la epigenética que durante un tiempo se llamó el lamarquismo. Lamarquismo y epigenética durante un tiempo era lo mismo. ¿Por qué? Porque Darwin, las teorías de Darwin que están en este momento en crisis, con todos mis respetos, que me parece un científico genial y fantástico, pero la teoría de Darwin de las especies y de la sobrevivencia del más fuerte ha hecho mucho bien y mucho mal, ¿no? Porque según él sobrevivía el más fuerte porque había una mutación, algo que ocurría al azar y que hacía con que ese descendiente sufriese de eso que le había pasado por acaso, por su casualidad, y entonces sobreviviese y eso lo pasase a sus descendientes. Y Lamarck, criticado y muerto sin honra, decía que no, que lo que ocurría es que por hábitos, por experiencia, por intentos, por hábitos nuevos, creativos que el animal, la persona gana, algo pasa y ese hábito se puede pasar a los descendientes, pero no tiene que haber una mutación. Por tanto, era el hábito bueno que se inscribía y eso hacía con que se abriese un recurso nuevo en el ser vivo y eso se pasaría a los descendientes. Y eso es interesantísimo porque esto nos ayuda a entender que no porque yo tenga algo genético estoy condenado a repetir esa enfermedad, aunque tenga el gen del cáncer de pecho, aunque tenga el gen del Alzheimer. ¿Por qué? Porque lo más curioso cuando acabaron el estudio del proyecto Genoma, que algunos de vosotros lo habréis oído hablar, hace unos años se acabó el estudio del genoma, del proyecto Genoma, que era saber mi abecedario, ¿no? El saber del ser humano el abecedario. Y pensaban que cuando supiesen qué era cada gen, esos 25.000 más o menos que tenemos, pues sabrían de qué estaba hecho el ser humano y sería fantástico y fantástico y fantástico. Descubrieron que eso es solo una parte pequeña de lo que nosotros somos. Hasta que tenemos pocos genes, se pensaba que íbamos a tener muchos más. Descubrieron que tenemos 30% de nuestros genes dormidos. Es como si no estuviesen allí, 30%. Y algunos necesitan estar dormidos porque no es su tiempo, como por ejemplo, cuando yo soy un niño, una niña, hay genes que necesito tener dormidos que son los de los caracteres secundarios sexuales. Si yo me despierto los caracteres secundarios sexuales a los 6 años, pues me voy a quedar con un pecho del tamaño de 3 balones de pilates y voy a tener pelos que me van a llegar a 3 edificios como un simio a los 15 años. Porque voy a seguir con los efectos secundarios de los caracteres secundarios. Entonces, no es buena idea que se despierten demasiado temprano, ¿no? Como también es buena idea que se despierten a una cierta edad y que después se vuelven a desconectar, porque si no, aunque sea a los 20 años, voy a parecer también. En fin, imaginar la película ya es bastante macabra lo que me está pasando por la cabeza en este momento. Como buenos terapeutas tendréis una mente perversa, entonces podréis imaginaros cosas muy raras. Esto se está grabando, ¿verdad, Monse? Dios mío. Bueno, pues es lo que hay. Entonces, fuera de bromas, tenemos 30% de los genes desligados. Esto significa que algunos tienen un reloj biológico que tienen que conectarse a una determinada altura y desconectarse a otra. Y hay otros que no tienen un biorritmo, sino que son sensibles a efectos de nuestra historia, a efectos de nuestro inconsciente, a efectos del ambiente. Entonces tenemos, por ejemplo, también inhibidores tumorales que son genéticos y que yo necesito de les despiertos cuando yo, por ejemplo, desarrollo un cáncer. Y necesito que esos inhibidores tumorales estén despiertos para que hagan su trabajo junto con el sistema inmunitario, endocrino y el sistema nervioso para que me ayuden a dar una buena respuesta a ese tumor para que no se desarrolle en un cáncer maligno o por lo menos de grado 4 o 5.
Y a veces esos inhibidores tumorales no se despiertan porque mi sistema está tan sobrecargado con angustia, con tristeza, con cortisol, con adrenalina, con exceso de dopamina, que no se despiertan. ¿Y cómo funciona la epigenética a nivel de despertar y adormecer? Adormecer, dormitar, adormecer. Imaginad que esto es un gen, ¿de acuerdo? Un gen que está despierto. Un gen que a lo mejor es, por ejemplo, un inhibidor tumoral. Un gen que está dedicado a comerse células que están alocadamente reproduciéndose. ¿Ok? Un gen inhibidor tumoral. Y está despierto. Porque tengo una buena alimentación, porque tengo una buena gestión de mi parte emocional, porque hago mucha meditación, porque hago curso de psicoterapia somática, hago el curso de meditación budista, hago ayuno intermitente no sé cuántas veces por mes, porque tengo mucho amor en mi vida, orgasmos fantásticos, lo que queráis, tengo una vida bastante interesante, entonces este gen lo tengo disponible para mí. Luego tenemos lo que son los interruptores en el cuerpo, que son lo que se llaman metilos. Son interruptores que andan por el cuerpo, que es una molécula, un CH3, que se llama metilo, que son moléculas sensibles a la emoción, sensibles a los neurotransmisores, sensibles a esos neurotransmisores que eran los viajeros de larga duración, de larga distancia y de corta distancia. ¿Os acordáis? Hormonas de larga distancia, los que van en la de las neuronas de cortas distancias. Esta molécula, este metilo, anda por el cuerpo. Por un proceso bioquímico de estrés, se puede juntar a este gen como un interruptor. Cuando se junta, se desliga, se desconecta, se queda dormido. Si este gen me hace falta y por cuestiones de estrés se desconecta, no es bueno para mí. Eso se llama el proceso de metilación, proceso de desconectar un gen. Metilar, cuando estoy estresado, mucho tiempo, cuando estoy deprimido, inmunodeprimido, hay varios procesos de metilación porque quiere decir que el cuerpo siente que tiene que desligar sus procesos de defensa porque está más ocupado en otros lugares del cuerpo y le quiere retirar energía a otros lugares. Es un proceso complejo. Proceso de metilación, proceso de silenciar genes. Y a veces es al contrario. Por un proceso de crecimiento personal fantástico, hay una desmetilación y este gen, que a lo mejor es un inhibidor tumoral, se despierta y entonces la gente tiene lo que se llama las curas milagrosas, las remisiones espontáneas, que están llenas cada vez más, felizmente, de personas que hacen transformaciones fantásticas, porque su cuerpo ha empezado a hacer el proceso inverso, que es en vez de toxificarse, acidificarse y desconectar genes que le hacen falta, está despertando lo que le hace falta, que es desmetilar. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Este proceso es extremadamente importante para nosotros entender. No es que nosotros vamos a curar un cáncer a una persona en el consultorio, eso no es nuestro trabajo. Es sí conectarla con la mejor versión de sí misma y confiar en que el proceso va a ser el mejor posible. Y si el mejor posible es también estar acompañando su enfermedad hasta la muerte, será también eso. La cosa es que nuestro trabajo no es curar. Nuestro trabajo es acompañar a la conexión con la mejor versión de sí mismo, que a veces es hacer las paces con lo que me está pasando. Y eso sí que es verdad que hace con que la persona en relación con su cuerpo tenga una relación mucho menos en sufrimiento, que es lo que nosotros trabajamos. Nosotros no trabajamos con el dolor, trabajamos con el sufrimiento humano. El dolor no se puede evitar. El sufrimiento es la degeneración de un dolor que no ha salido. Por eso la diferencia, por ejemplo, entre tristeza y depresión. La tristeza es una emoción básica, es una emoción necesaria. Me ayuda a entender lo que me es importante, me ayuda a echar de menos algo que me hace falta, me ayuda a dar valor. Y ella, cuando ocurre en mi cuerpo, porque ocurre en mi mente y en mi cuerpo, y en el sistema límbico, sobre todo, es porque a lo mejor me ha pasado algo. Me ha pasado algo porque se ha muerto un familiar, he discutido con un amigo, me he separado, he perdido un trabajo, dejo de tener algo disponible que me es muy importante. Y entonces, si es solo tristeza, entre comillas, solo tristeza, en pocas semanas, aunque la cosa no se haya resuelto, ya no estoy tan inundado y si me he adaptado a aquello, pues puede ser que lo esté negociando conmigo, esté intentando encontrar un sentido a eso y puedo seguir con mi vida y a lo mejor una parte de mí tiene contacto con eso, pero otras partes de mí están bien y están pudiendo sostener. Eso es la tristeza saludable, tiene su curva. La depresión es cuando la tristeza no se va. Apatía, falta de entusiasmo,
sentirnos devastados, desolados, no se va. Se inscribe, se transcribe, se incorpora, y eso quiere decir que el cuerpo orgánico va atrás. Y entonces ahí empieza a haber modificaciones, muchas de ellas epigenéticas. Empiezan a alterar la morfología y la parte orgánica y bioquímica, con lo cual hay cosas que antes hacía que ya no puedo hacer. Y puede tardar semanas, meses o años. Cuanto más tiempo, peor. Entonces, acceder a la farmacia interna, porque dentro de nosotros tenemos antibióticos, antiinflamatorios, tenemos sustancias para retirar el exceso de dolor, no totalmente el dolor, como las endorfinas, antipiréticos. Tenemos esas sustancias que lo que queremos con un buen trabajo personal es que la persona sepa cómo acceder a ella y no corre inmediatamente para el antídoto externo, sino que por lo menos se dé un tiempo y que confíe en que su cuerpo es un buen templo y es un buen instrumento de trabajo, es un lugar sagrado que hay que respetar y que hay que conocer mejor. Mi cuerpo es muy importante que lo conozca. Entonces la epigenética nos ayuda a ir más allá de las teorías rígidas, estereotipadas, genéticas, congénitas, que dan un diagnóstico finalista de finitud a aquello que me ocurre. Imaginar lo que es una cosa que se llama en psicosomática el conflicto del diagnóstico. Si tú a una persona le dices, estás totalmente condenado, tienes 4 meses de vida, si la persona no tiene un buen sistema interno de relacionarse con una información tan terrible como esa, su sistema de seguridad, si le da demasiado valor a lo que la persona que le ha dicho eso le está diciendo, su sistema epigenético y genético va a activar todo lo que es necesario para cumplir ese propósito que es la muerte. Y muy posiblemente cumplirá ese propósito. Otros casos, que hay muchos estudios sobre esto cada vez más, la persona recibe un diagnóstico de este tipo o una forma bruta de decir eso, porque hay historias de diagnósticos terribles. El otro día otra paciente mía me vino con una historia dramática de que le había dicho su médico, bueno, tiene cáncer de pecho, ya sabe lo que esto significa, tiene también una manchita aquí en la boca, con lo cual vamos a tener que quitarle toda la mandíbula, quitarle un trocito del hueso del fémur, hacer una reconstrucción, su cara nunca va a ser la misma, pero bueno, en principio si la cosa va bien, puede ser que viva por lo menos más unos 5 años, desconfigurada, pero hoy en día las cosas van bien, así que no se preocupe, no llore mucho, que tiene hijos y va pensando en su vida, pide un préstamo y haga la cirugía. ¿Cuánto tiempo tardaron en daros esta noticia? Segundos, ¿verdad? Esto a una persona que mínimamente esté bien la puede destruir, pero una persona que está bastante mal es como una especie de tractor que le pasa por encima. E incluso la sensación corporal de cuando os dan una noticia muy fea, muy mala, ¿cuál es? ¿No es corporal? Ese peso, esa sensación de respiración que se altera, esa parte cardíaca que se altera, es todo un proceso bioquímico, orgánico, que estoy produciendo cosas diferentes. Es muy interesante entender, porque yo puedo ser coautor de decir, espera, déjame que respire, que dé sostén a mi cuerpo, tener higiene de contacto con el impacto. Higiene de contacto con el impacto de las cosas en mi vida. A mí me parece esto una filosofía interesantísima porque en realidad las cosas en mi vida tienen impacto, pero lo que va a hacer con que el impacto sea no tan devastador va a ser cuánto me relaciono bien con este contenedor, container sagrado, lleno de energía, de imágenes, de alma, que puede dar sostén a lo que me trae la vida. Pero cuando creo que no tengo esa capacidad o que no tiene nada que ver conmigo, me quedo expuesto. Entonces la epigenética es muy, muy interesante porque se hereda. Se pensaba que se quedaba a ceros, por lo tanto yo puedo dejar a mis descendientes, después de una experiencia, si me quedo embarazada o la persona después produce células para crear vida, hombre o mujer, hace con que se pase lo que he adquirido para los descendientes, como forma de decir a mí me sirvió, puede ser que te sirva a ti. Y a veces sirve y otras veces no sirve así tanto, porque a veces lo que me sirvió a mí en un ambiente diferente no sirve tanto. Por eso hay que volver otra vez a alterar la expresión génica. Como por ejemplo un ejemplo de aquellos que estudiaron psicosomática conmigo, que es otra especialización concreta de la escuela. Hay un ejemplo muy, muy típico para entender cuando epigenéticamente la cosa funciona al contrario y no tan bien, que es, por ejemplo, cuando hubo guerra, o por lo menos aquí no tenemos la guerra que hay en otros lugares, pero cuando hay épocas de guerra, como hay escasez de alimentos, los genes de metabolismo lento
se activan para con la poca comida aprovechar lo poco que hay. Entonces, se aprovecha mucho lo poco que hay. Luego la guerra acaba y esas personas sobreviven y tienen hijos y tienen esos genes activados de un metabolismo diferente, pero la comida es mucha, hipercalórica, junk food a lo mejor, que tiene mucha sustancia o mucha caloría. Y el mecanismo de aprovecharlo todo continúa, entonces tenemos descendientes hiperobesos. Y se estuvieron estudiando por qué son hiperobesos, porque heredaron un gen activo que no le hacía falta en ese momento. El ambiente cambió y el gen estaba preparado para otro tipo de ambiente. Se tiene que hacer otro tipo de adaptabilidad, ¿entendéis? ¿Sí? Entonces, entender todo esto, entender transgeneracionalmente es fundamental en psicoterapia somática y por eso nosotros durante estos últimos años sobre todo nos hemos dedicado a incluir en el programa eh, estos temas que hagan puente dinámica con la espiritualidad, con la parte transpersonal, con la lectura corporal, con la psique, con el inconsciente, con el cuerpo orgánico, porque es fundamental el psicoterapeuta incluso saber poder conversar con un médico, con un psiquiatra, con alguien que trabaja en vipassana, con alguien que trabaja con el mundo transpersonal, con alguien que trabaja con el chamanismo, con alguien que trabaja con la psicología comportamental, que sea ágil para poder hablar y estar bien preparado con todo eso y poderlo incluirlo en su clínica y aunque críe su propio estilo, es ser ágil, porque no es bueno estar en un extremo y en otro, sino el famoso camino del medio, ¿no? Tener agilidad en las diferentes áreas. Y eso a mí me parece muy interesante. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, un poquito de psicosomática humanista, un poco del cuerpo orgánico, un poco de epigenética. Y ahora me gustaría saber si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión, si queréis hacer algún comentario. Vamos a respirar un poquito, que es bastante información, yo lo sé. Y la posibilidad de ver cómo nos afecta a cada uno, qué impacto puede tener esto en nuestro concepto de salud, de equilibrio. Pues quien quiera puede conectar el